aquí estamos, una bienvenida grande a todos y ojalá estén con mucho ánimo este viernes de preguntar. Espero que no salgamos todavía a la calle con la inseguridad que seguimos viviendo en nuestro queridísimo país, pero aquí estamos, pasemos de una forma muy amena con nuestros pacientes, una hora, hora y media en lo posible. Si les parece a ustedes dos, Enrique y Eric, hablamos una hora entre nosotros y vamos contestándole preguntas a los pacientes. La palabra la tienes, Enrique, adelante. Gracias, Jorge. No, yo me limito simplemente a agradecerle a Jorge, pues ha sido el abanderado de esta idea de hacer programas para pacientes, exclusivamente para pacientes, y darle la bienvenida al doctor Eric Hernández Triana. Es internista, endocrinólogo, profesor de la Universidad de Rosario y fundador y director de un centro de investigaciones que creo que es el más grande que hay en Colombia, de investigaciones específicamente hormonales, se llama Endoker, se escribe Endocare. Entonces, sin no más preámbulos, Eric, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que tiene como marca principal elevación del azúcar, pero detrás de eso una cantidad de trastornos que deterioran prácticamente todos los órganos del cuerpo. Esa elevación del azúcar se da o porque no se produce suficiente la hormona que debe meterla el azúcar a las células, que se llama insulina, o porque ésta, estando presente, se vuelve ineficiente. Existen básicamente 4 grupos importantes de diabetes. La tipo 1, que en general son niñitos que de un día para otro se enferman gravemente y requieren insulina para toda su vida. Son delgaditos y eso sucede mucho en las familias que ya tienen otros diabéticos o otras enfermedades autoinmunes. La más común es la tipo 2. Es una enfermedad que suele aparecer después de los 40 años, aunque a veces puede aparecer inclusive en la niñez o la adolescencia. Pero lo más común es en los 40, 50, 60 años, que viene de una persona que ha sido previamente obesa, muchas veces obesa abdominal, o sea, panzona, muchos de ellos hipertensos o con triglicéridos altos, sedentarios, y poco a poco van elevando los niveles de azúcar hasta que llegan a un nivel que ya se le determina diabetes. La tercera es la diabetes gestacional. Es la diabetes que aparece durante el embarazo después de la semana 18 de embarazo, o sea, después de 4 meses de embarazo. Muchas veces son mujeres que tienen exceso de peso, tienen diabéticos en la familia y durante el embarazo, por las hormonas y los cambios que produce el embarazo y que produce la placenta, sucede la diabetes. Y el cuarto tipo ya es un conjunto inmenso de algunos tipos de diabetes muy particulares que no vamos a mencionar. Las conocemos como monogénicas porque ya pertenecen a trastornos muy específicos que afortunadamente no son comunes. Entonces, lo que la gente llama diabetes mellitus en general es la tipo 2, es la más conocida, y algunos conocen los tipo 1, esas personas que comenzaron de niños requiriendo insulina desde el principio, desde el primer momento. Pero estoy muy sordita. Pedimos el favor que paguen los micrófonos. Estamos oyendo voces ahí. Entonces, escapa una grosería a alguien. Me da mal. Bueno, Eric, una pregunta. La diabetes da un síntoma. ¿Cuáles son los síntomas de alarma para que cualquier persona diga, estaré diabético? Ya conseguimos, lo dijiste ya, y es lógico, la herencia. Pero sacamos la herencia a un lado por ahora. ¿Qué síntomas puede dar diabetes una persona con síntoma de alarma para que diga, oiga, estaré diabético? Hablemos del tipo 1, que es la que se presenta con síntomas escandalosos. Un niñito que rápidamente empieza a perder peso, que le da una sed enorme, que orina grandes cantidades de orina, se deshidrata, le da un hambre terrible y una debilidad impresionante, y lo llevan a las urgencias y le encuentran el azúcar en 800, en 600, y ese niño va a requerir insulina para siempre. Esa tiene síntomas cuando se descompensa y la diabetes tipo 2 también, pero la diabetes tipo 2 en promedio lleva 7 años antes de que se descubra. Es una enfermedad que al principio es silenciosa. Yo le digo a mis pacientes que lo más difícil de la diabetes tipo 2 se parece como cuando una ferretería tiene un delincuente dentro de los empleados
y hace lo que se llama un robo continuado. Y entonces los dueños creen que tienen una magnífica ferretería y un día van a ver y resultan quebrados porque todo el inventario que tenía se lo habían quitado pieza por pieza y solamente quedan cajas vacías. Entonces la diabetes en los adultos, la diabetes tipo 2, muchas veces es asintomática. Cuando ya se elevó el azúcar de manera importante, pues también puede tener sed, orinadera. Una de las marcas importantes de esa persona que anda con mucha sed y mucha orinadera también le da mucha hambre. Y entonces, muchas veces a paciente gordito que siempre ha sido glotón, pero de pronto ya está desesperado y no se calma, pues puede hacernos pensar. Pero cuando esperemos que ese sea la sintomatología y la presentación, ya perdimos por lo menos 7 años para manejarlo adecuadamente y para prevenirle consecuencias. ¿Cuándo consideras que una persona debe hacerse una glicemia, independientemente de la herencia? Eso lo hablamos después. Es decir, cuando le decimos a un paciente, oiga, te recomendamos hoy, hagas una glicemia, ¿en qué momento? No tenga... Bueno. Enrique, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono o darle un poquitico de volumen? No tengo mucho control del micrófono, voy a voltearlo de oreja a ver si mejora la cuestión. No, Eric está bien, a Enrique es que no se le está oyendo. Ah, Enrique. A Enrique. Oye, ¿se oye mejor o...? No, no tan bien, Enrique, a ver. Entonces, bueno, hago la pregunta y me cambio audífonos. Eric, ¿cuándo hacer una glicemia, un examen de azúcar en la sangre? ¿Cuándo hacerlo? Pues yo recomiendo hacer una glicemia de azúcar una vez al año en todos los personajes que tengan más de 40 años o a cualquier edad en personas que tengan tendencia a la gordura o cuando haya un malestar de cualquier tipo y no se pueda conocer de dónde viene. También se hace glicemia antes del embarazo y durante el embarazo de rutina. En las mujeres, sobre todo cerca de la semana 18, se hacen unas pruebas para descubrirla. De tal manera que al menos una vez al año, después de los 40 años, para la gente que parezca no tener ningún riesgo, y yo diría que todos los años en las personas que tengan los riesgos, familiares de diabéticos, más de 40 años, personas que hayan nacido de alto o de muy bajo peso. Esos que le dicen, no, usted cuando era niñito casi no nace porque parecía grandísimo o era demasiado pequeño para su momento de nacimiento. En las personas que por algún motivo no le cure fácil una herida, en las personas que resulten con complicaciones cardiovasculares o panvasculares, es decir, cualquier arteria que se ande tapando, que esté haciendo trombosis o que tiene una amenaza o tiene un infarto o tiene un problema cerebrovascular, una isquemia en el cerebro, algo así, o en los miembros inferiores o cualquier tipo de aterosclerosis, también, por supuesto, entre los exámenes que tomamos de rutina es una glicemia. Enrique, ¿me permites un segundo? Sí. Y Eric, vamos como estamos en la sala, vamos comentando. Eric, yo soy diabético, suponiendo, felizmente pues no lo soy, pero soy diabético y me ordenas, voy a tu consulta y me ordenas unos exámenes. ¿Qué exámenes me ordenas? ¿Me van a doler? ¿No me van a doler? ¿Lo hacen en algún sitio especial? ¿Por qué si me hacen un examen luego me mandan a desayunar si acaso y vuelven, me hacen el examen? No lo tengo claro. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuánto tiempo debo disponer para ello? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? Bueno, realmente no son dolorosos para nada los exámenes. Hablemos del momento del diagnóstico y después hablamos de los momentos de control. Ok. Como el común denominador es la elevación del azúcar, ¿qué es diabetes? O cuando se le dice a una persona, señora o señor, usted es diabético. ¿Cuándo? Tiene en algún momento del día más de 200 miligramos de glucosa. En cualquier momento, así sea después de comer, al menos en 2 ocasiones. O cuando tiene en ayunas, con una ayuna siquiera de 8 horas, 12 horas, 126 o más. Cualquier combinación, puede tener una vez 126, otra vez más de 200, 2 veces más de 200, 2 veces más de 126. En ese caso, simplemente con niveles de glucosa aislados ya se puede hablar de diabetes. Si ya, digamos, se sospechó
hay veces se hace un diagnóstico con una prueba de carga de glucosa de 75 gramos. Es esa famosa prueba que va en ayunas, le toman una glicemia y le dan una cosa redulce y luego a las 2 horas le vuelven a tomar. En ese caso se considera, si en ayunas está 126 o más, un criterio. Y si después de la carga tiene 200 o más, otro criterio. Existe hoy en día, realmente hace 10 años, una posibilidad de hacerlo mediante un examen llamado hemoglobina glucosilada A1C. Vamos a hablar de la glucosilada para que todos entiendan. ¿Qué es eso de hemoglobina glucosilada? Es una medición de una parte de la hemoglobina, lo que pone rojo la sangre, untada de residuos de azúcar que cuando son más altas que el promedio, pues da una cifra en porcentaje más alta que lo normal. Lo normal es 5.2 y va inclusive hasta 5.6. Si una persona en algún momento presenta una glucosilada de 6.5 o más, ya se puede decir con eso que es diabético si la prueba tiene un control que se llama NGCP, que ya varios laboratorios aquí lo tienen. De tal manera que estoy dejando una ventana para la siguiente pregunta, cuando tiene entre 5,7 y 6,4. Resumimos, si una persona, cualquiera que sea, tiene en 2 ocasiones más de 126 en ayunas o más de 200 en cualquier momento del día, ya sea aislado o ya sea dentro de la prueba, o tiene una hemoglobina glicosilada de 6.5 hacia arriba, es diabético. Perfecto, Eris. Gracias y perdóname, Enrique, por haberme metido ahí a la brava yo. Sigue, Enrique, disculpa. No, señor, ¿se oye mejor? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ok. Entonces, bueno, salí diabético, glicemia 126 en ayunas, me hacen una poscarga, una glicosilada y tiene lo que ya el doctor Eric dijo que estaba alto. ¿El siguiente paso cuál es? Bueno, hablemos de diagnóstico antes de un poquito más siguiente paso. ¿Qué pasa entonces las personas? Si me dice, pero ¿cuánto es lo normal de la glucosa? Yo le digo, hasta 100. Y si le dan la carga, hasta 140. Entonces alguien va a preguntar, un momento. Si es diabético con 126, pero lo normal va hasta 100, ¿qué pasa si tiene entre 100, más de 100, pero menos de 126? O le dieron la carga, ¿y qué pasa si tiene más de 140, pero menos de 200? O con la glucosilada que dijimos, es diabético con más de 6,5 y lo normal va hasta 5,6. Entonces, ¿qué pasa si tiene entre 5,7 a 6,4? Esos términos es lo que se conoce hoy en día como prediabetes. Genérico, realmente la primera, cuando es la de ayunas, por ejemplo, una glicemia de 120, de 115, en una persona no diabética, sino una persona que se consideraba normal, hizo su ayuno normal, se hizo un examen en basal únicamente, es decir, en ayunas, sin ninguna carga ni ninguna cosa, y resulta con 118. Eso se llama glicemia alterada en ayunas, una forma de la prediabetes. O le salió bien esa, pero le hicieron la carga y le dio 150, 180. No es criterio de diabetes, es criterio de intolerancia postcarga a la glucosa, otra forma de prediabetes. O más fácil, le dio 6 de hemoglobina, más de 5.6, que era lo normal, pero menos de 6,5, que era diabetes. También es una forma de prediabetes. A ese término es lo que se le ha reconocido como prediabetes. Oye, Eric, y una pregunta, si yo estoy prediabético, ¿ya empiezo a tener daños vasculares, a tener complicaciones o hasta que sea diabético realmente? Pues imagínense que sí, desafortunadamente tiene varias condiciones que no son buenas para el paciente. Yo acá en mi consultorio tengo un escritorio. Yo le digo a la gente, de aquí el escritorio para allá está lo normal. Y allá hacia ese lado del escritorio está la diabetes. Usted está entre los dos. Tiene 2 cosas principalmente malas y una cosa buena. La cosa mala es que entre 11 a 18% por año pasan a diabetes. Cuando llega a diabetes no tiene retorno. Y la otra es que entre 15%, pero en algunos estudios ha llegado al 31%, ya tienen más problemas coronarios que la gente no diabética.
Y también se presentan las complicaciones de los ojos, como la retinopatía, que lleva a la ceguera, o como daño renal cuando la persona permanece en prediabetes. Por eso algunos dicen, no, pues entonces no se compliquen tanto y llamen la diabetes temprana. Y no se ha querido por una circunstancia. Por ejemplo, si la persona está con exceso de peso, si la persona está con muy malas costumbres. Ahora, por ejemplo, que tanta gente se quedó en la casa y decidió consolarse con la nevera, entonces se aumentó de peso. Si esa circunstancia cambia abruptamente y se pone a hacer ejercicio y se pone a hacer una buena dieta, puede regresar a ser normal. De tal manera que es un diagnóstico que permite curarse, digámoslo así. Mientras ya el diabetes no lo permite curar. Esas complicaciones que se presentan en el prediabético se parecen a las del diabético. Por eso es una situación importante. La buena noticia es que eso puede ser reversible y puede pasar a ser normal, siempre y cuando se siga cuidando por largo tiempo. Sabemos que la diabetes ahora se ha redefinido como una enfermedad panvascular, o sea que afecta a todas las arterias, las chiquitas, las grandes, afecta a todas las arterias de origen metabólico, o sea, por el problema del azúcar. ¿Hasta qué punto la dieta inadecuada puede destapar una diabetes en una persona que no tenga herencia de diabetes? Bueno, son dos cosas distintas. Lo que es panvascular es una bonita visión de cardiólogo o de cirujano vascular, porque la diabetes, desafortunadamente, esos excesos de azúcar unta todo. Haga de cuenta que se pusieran a jugar todos los presentes con arequipe y jugar bastante y de pronto resultan untados por todos lados. El cuerpo sabe manejar hasta cierto punto el nivel del azúcar, pero cuando tienen azúcar muy alto, todas las proteínas que están presentes en todos los órganos se llenan de esos residuos del metabolismo de la glucosa o glucosilación avanzada. Haga de cuenta un azúcar viejo. Haga de cuenta que hubieran jugado con alguna cosa de arequipe hace un tiempo y todo quedó untado. Entonces ustedes van a ver y ustedes las cosas no están igual que cuando estaban intactas. Ahora tienen unos residuos feos. Esos residuos feos, por ejemplo, sirven para diagnósticos. La hemoglobina glicosilada es eso, quedó untada de exceso de azúcar. Pero si es, por ejemplo, un vaso nervioso, también ese exceso va a dañar no solo las arteritas chiquitas del propio nervio, sino el propio nervio, entonces va a terminar con un daño en los nervios. Si, por ejemplo, se mete en el ojo, no solamente va a dañar las arterias pequeñas del ojo, sino va a dañar el cristalino, le va a dar cataratas más temprano, va a dañar lo que drena y mantiene la presión del ojo, le va a dar glaucoma más fácil. Va a deteriorar la parte donde uno ve el color, que se llama la mácula, el punto central de la retina, donde uno puede ver con precisión, no la periferia, sino donde uno puede leer o mirar algo con precisión. Eso se va a degenerar, esa mácula. Va a llegar a ceguera. Puede dañar prácticamente cada órgano. ¿Por qué lo hablan de panvascular? Porque la mayoría de las personas con diabetes se mueren de un problema vascular. El primero de ellos, el infarto del miocardio, del corazón, y daños en el corazón de otro tipo también. También se puede morir de una trombosis con el 10%, o sea, una trombosis en el cerebro. Puede sufrir de amputaciones porque se le tapan las arterias de los pies. Julio Vanegas, por ejemplo, la música, gracias por el micrófono. Entonces, hay que tener en cuenta que es un problema que haya azúcar por todos lados y puede dañar todos los órganos. Ya empezamos a mencionar algunos y vamos a ir en detalle en algunos de los más importantes. Pero hay otras cosas que se pueden dañar. Al dañarse los nervios, se dañan todos los automáticos, por ejemplo. Se puede dañar la sensibilidad, se puede dañar los nervios que llevan al movimiento y se pueden dañar los automáticos. ¿Qué es eso de los automáticos? Usted, por ejemplo, si yo apago la luz de todos en este momento, o sea, va la luz en Bogotá, nuestras pupilas se van a dilatar. Si viene la luz, todos vamos a aparecer con la pupila dilatada. Pero si tenemos diabetes, eso no funciona bien y se demora mucho en dilatarse y después se demora mucho en contraerse. O una persona que nunca pensó cómo lograr una erección, sino simplemente era cuando tenía su deseo sexual, sucedía automáticamente, de pronto pierde la erección.
Y nadie anda pensando cómo debe moverse el intestino. Pero si se daña el intestino, la persona puede empezar a no poder pasar la comida y andar vomitando todo el tiempo, o no poder evacuar porque no le funciona bien el intestino. Puede alterarse la sudoración. Nadie piensa para sudar, el cuerpo es un automático cuando necesita liberar calor, pero se puede dañar también. Mucho tipo de complicaciones adicionales pueden suceder. Las más importantes entonces son las vasculares, por eso ustedes dicen, es una enfermedad panvascular, pero cosas como el cristalino no tienen nada que ver con los vasos, como para que forme, por ejemplo, catarata, por dar solo un ejemplo. Una particularidad con los vasos es que esos residuos de azúcar no solamente se asocian con el colesterol y con la presión alta para tapar las arterias que somos capaces de tratar. Por ejemplo, un cardiólogo puede llegar hasta ciertas arterias coronarias y dilatarlas o poner un stent, o un cirujano de corazón puede operar unos vasitos hasta cierto tamaño, o un cirujano vascular como el doctor Ulloa puede hacer un puente en el pie si se le tapó una arteria hasta cierto nivel, pero cuando llegamos a arterias pequeñitas, pequeñitas, arterias más delgaditas que el cabello, ya no tenemos capacidad tecnológica para hacer nada ahí. Y entonces, por eso los diabéticos muchas veces creen que están bien y que le pueden vacilar a la enfermedad y que no era necesario todos los cuidados que dicen, pero se empiezan a ir apagando como una velita. Y usted va a ver las arterias de todo el cuerpo están tapadas, las arterias, por ejemplo, del corazón, pero no las coronarias, las pequeñitas. Y el corazón dejó de funcionar hace mucho tiempo bien y nadie pudo decir que fue una arteria coronaria. O el cerebro, la mente se va dañando, se va deteriorando sin que haya habido un infarto en el cerebro grande. Le hacen una escanografía, un TAC, una tomografía, y salen múltiples punticos blancos que quieren decir miles de infarticos pequeños que sucedieron día tras día. Y así pasa con cada uno de los órganos. En otros órganos se daña distinto. El riñón, por ejemplo, se daña porque el riñón funciona con un ovillo, es decir, entra una arteria y sale una vena y se forma como un ovillo y eso causa presión y esa presión hace el filtrado del riñón. Resulta que el azúcar alto pone a funcionar rápido eso. Haga de cuenta que ustedes me prestan un carro y les dicen, oye, el doctor Hernández anda a 300 por hora en ese carro. Si no se estrella, lo va a gastar muy rápido porque un carro no es para usarlo, no es un carro de carreras. Entonces los riñones de los diabéticos inclusive se crecen y parecen funcionar muy bien y al principio las creatininas, prueba de función del riñón, salen aparentemente excelentes. Y de un momento para otro las unidades de diálisis se están llenando de pacientes diabéticos. Eso junto con hipertensión es la primera causa de tener que buscar trasplante o diálisis. Y la gran parte del daño, las primeras 4 de 6 etapas sucedieron sin darse cuenta. Entonces es una enfermedad que nos reta porque nos daña sin avisarnos. ¿Cómo daña? Con los residuos de azúcar. ¿Cómo funciona eso? Igualito que un programa de millas en la acumulación de las millas. Ustedes cuando viajan van y piden sus millas y luego acumulan de varios viajes la milla y luego reclaman su premio y tienen un pasaje gratis. La diabetes, las millas no son positivas, son negativas. Y a diferencia de los programas de los aviones, no se borran. Entonces, si usted completó suficientes millas para ganarse la pérdida de un ojo, no se le borran para perder el riñón, o no se le borran para perder la función eréctil, o no se le borran para tener un infarto, sino que se acumulan. Cuando ya aparecen las complicaciones, empiezan a aparecer en rosario, o sea, la misma persona que andaba con infarto antes, ahora resulta con un pie que se le puso negro porque se taparon las arterias, o ya resulta que va a requerir diálisis, o resulta que no siente, y entonces se lesiona porque no siente en los pies. Todo eso causado por el daño continuo, la acumulación de esas millas de azúcar alta. Entonces, ya hablemos de manejo. Una vez se diagnostica la diabetes o la prediabetes, el objetivo es llegar a controlar el azúcar también como si el paciente no fuera diabético. Y las estrategias pasan primero por la parte no farmacológica y después por la parte farmacológica. De la parte no farmacológica yo hablo básicamente de 3 estrategias, 4 digamos. Y la primera o la A es la alimentación.
A mí a veces me llega un paciente, ay, vine porque usted me dijeron que era buen endocrinólogo y yo soy diabético, fantástico, ¿y hace cuánto eres diabético? No, hace 20 años. Y cuando ya vamos en el punto de saber cómo está haciendo su alimentación, no, yo no, realmente nunca le paré bola, yo no me cuido. Le digo, bueno, hemos perdido 20 años de cuidarlo bien. Vamos a ver si ganamos este año, porque por ahí comienza. Si eso no lo hay, es imposible. Entonces, obviamente hay que hacerlo adaptado a la persona y tanto en el gusto como en los problemas que tenga. Las demás enfermedades van a determinar qué más tiene la dieta, y la dieta pues lo suficiente para controlar el azúcar, el peso, el colesterol y la presión. La segunda parte es el ejercicio físico. Realmente uno de los grandes problemas en el diabético tipo 2 e inclusive en el diabético tipo 1 es que la insulina no funciona bien en los músculos de la gente que no se mueve, que no hace ejercicio físico. Entonces, la segunda estrategia es hacer ejercicio. ¿Cuánto es lo mínimo? Mínimo 30 minutos diarios. La gente me pregunta, ¿y cuántas veces debo hacer ejercicio? Yo le digo, ¿cuántas veces se cepilla los dientes? Ah, no, eso sí, todos los días. Bueno, entonces si se va a cuidar los dientes todos los días, ¿por qué no cuida todo el cuerpo todos los días? Y eso es un mensaje para llevar a la casa. Generalmente insistimos y enseñamos a los muchachos, a los jóvenes, si uno de adulto tiene la conciencia de, o sea, cepillada 3 veces al día y la cepillada todos los días, y ni se le ocurre quedarse un día sin cepillarse los dientes. Pero qué pereza va a hacer ejercicio hoy, es que ya está tarde, es que el doctor está hablando mucho. Siempre hay un disque para no hacer el ejercicio. No, el ejercicio hay que hacerlo, lo mínimo una caminada. Somos colombianos, es buenísimo la bailadita. Otros más colombianos les gusta la bicicleta, fantástico, la que les guste, pero no quedarse quieto. La tercera estrategia es el manejo de la ansiedad, porque uno no se puede adherir al 100% a una dieta y al ejercicio y estar al tanto de sus medicinas y sus cosas si anda es ansioso, porque la ansiedad le rompe la voluntad y termina haciendo lo que no debe hacer. Y la cuarta estrategia es abandonar las malas cosas, por ejemplo, el cigarrillo. El cigarrillo al diabético realmente es la forma de asegurar que termine en manos del doctor Ulloa, porque usted, doctor Ulloa, sabe que cuando son fumadores le llegan a usted con esos pies muchas veces listos para cortar, ¿no? Sí, señor, eso es cierto. Exacto. Y también el alcohol, el exceso de alcohol es muy malo. En general, el alcohol no es bueno para el diabético, pero digamos que una mujer tolera una copa en 24 horas y un hombre hasta 2 copas. No 2 copas de cabeza de jabalí así inmensas. No, me refiero a lo que embriaga una cerveza o un 30 gramos una oncita de whisky. Si no tiene los triglicéridos muy altos, se puede meter en la dieta, pero de ahí en adelante lo que hace es daño. Por no decir de cualquier otra cosa que hacemos a veces de mezclar con medicamentos no conocidos o con otras cosas. Entonces esas son las 4 estrategias. Si eso no funciona, por más que el doctor le dé el mejor medicamento, nunca el paciente va a estar bien. No hay manera. Yo tuve una experiencia muy bonita y muy educadora. Al mismo tiempo trabajaba en la Asociación Colombiana de Diabetes, donde iban los pobres de más pobres a ver si por ahí les regalaban un pedacito de insulina o unas pastillas de lo que fuera para el azúcar. Y al mismo tiempo trabajaba con Bavaria, y Bavaria tenía yo formulario libre. Yo podía formular 50 medicamentos de marca y 50 medicamentos de marca le daban al paciente. Y yo entré con la expectativa de que qué tristeza los de la Asociación de Diabetes porque van a estar mal porque no tienen para los medicamentos, y en cambio los de Bavaria, qué beneficiados con esa posibilidad infinita de formularle todo lo que necesitara. Y los controles no eran mejores. Y cuando uno iba a ver por qué, muchos de ellos querían que la empresa se encargara de todo, pero ellos no poner ni siquiera la voluntad de hacer la dieta, el ejercicio, y por no decir que otras veces no cambiar los medicamentos por crema dental. Ya vete, no sean ese guapón. Quieren que todo lo hace el médico. ¿Ah? Apagar, por favor, los micrófonos. Los micrófonos. Entonces, ¿cuál es la moraleja de ahí? Los medicamentos son buenos, pero bien usados, como todas las herramientas. Pero si no está lo no farmacológico, vamos a perder la batalla.
¿Y la batalla para qué? ¿Para el azúcar? No solamente para el azúcar. Precisamente, como dijo el doctor Melgarejo, es una enfermedad que principalmente mata por problemas de los vasos sanguíneos, principalmente de las arterias. Entonces ahí vienen los diferentes objetivos del tratamiento. El objetivo del tratamiento es tener la hemoglobina glicosilada lo más bajo posible, lo más normal posible, siempre y cuando no haya hipoglucemia. Si puede llevarlo a lo normal, perfecto. Mínimo debajo de 7. Mejor si es debajo de 6,5. Pero yo tengo pacientes que tienen debajo de 6. Sin hipoglucemia, fantástico. Con glicemias en ayunas que ojalá no pasen de 120. Y después de comida que ojalá no suban de 180, aunque a mí me gusta hablar de 140 y ser más estricto. De hecho, por ahí un amigo en Suiza que no me dice endocrinólogo, sino estrictólogo. Porque me gusta ser estricto precisamente para que la gente esté en las metas y vea que los números son los que le hacen más años de vida saludable. Pero ese mismo paciente también tiene que controlar el colesterol y en especial el colesterol malo o LDL, que tiene que estar muy bien controlado o súper bien controlado. Que es muy bien controlado debajo de 70. Pero si ya tuvo un infarto se llama riesgo extremo debajo de 50. Y eso se requiere muchas veces medicamentos para mantenerlo ahí y tomarse los medicamentos a largo plazo. La presión arterial debe estar alrededor de 130-80, más o menos para el paciente, sobre todo mayor, y no más alta de ahí. Esas son las metas mínimas. Y si tiene exceso de peso, bajar de peso. Entonces yo cuando digo que está un paciente cuidándose para que no tenga las complicaciones en el futuro, la hemoglobina glicosilada lo más bajo posible, ojalá debajo de 6,5, el LDL debajo de 70 o de 50 si es riesgo extremo, la presión arterial ni muy alta ni muy baja. Hay personas mayores que me llegan y tienen un control de 80/40 de tensión arterial, peligrosísimo porque ya las arterias están duras y eso le va a afectar el cerebro, el riñón. No, 130/70, 130/80, fabuloso. Está un poquito más, según el caso, se puede tolerar. Y que ese paciente, además de tener el colesterol, el azúcar, la presión alta, haga ejercicio diario, no fume, se mantenga feliz en lo posible. El estrés también mata. Y no tenga otro tipo de malas costumbres que uno les va enseñando. Unos detalles que no tienen nada que ver con vascular, pero que terminan determinando amputaciones. Bien cortadas las uñas. Porque ahí en una uña, una infección de una uña, puede empezar un pie diabético y ya el resto es cuestión de médico porque uno tiene que examinar. Es unas cosas que les digo, su médico al menos una vez al año les tiene que mirar cómo está la sensibilidad con diapasón en las piernas y los pulsos y cómo está la sensibilidad con un nyloncito en los pies. Por lo menos una vez al año tienen que asistir donde el oftalmólogo y le preguntan al terminar la consulta 4 cosas. Le dice, doctor, ya que me examinó, ¿cómo está la presión del ojo? Lo normal está hasta 18. Le preguntan, ¿estoy lejos de tener cataratas o estoy madurando cataratas? Le preguntan, ¿cómo está mi retina? Y le preguntan, ¿cómo está mi mácula? Esa palabrita apréndase, la mácula. Y si ustedes preguntan hacia el oftalmólogo, dice, este señor sabe que tiene que cuidar de la diabetes y probablemente, si usted fue desde el principio, cuando lo descubran el problema del ojito ya está muy temprano y no hay problema. Sus médicos cada año también, mínimo una vez al año, le tienen que pedir función renal y un examen para saber si están botando proteína en la orina, que se llama microalbuminuria. Ustedes le preguntan, ¿estoy botando proteína en la orina, doctor? Eso es importante. Y contarle a su médico cualquier cosa que aparezca. Por ejemplo, un dolor raro que aparezca, un sitio que no sienten, los problemas de la erección, o que notan que no sudan, o que no hacen lo que se llama la piloerección, lo que dice esta Grisales, que se eriza. Eso es otra función automática. Entonces dicen, yo ya no me erizo. Bueno, puede ser que tenga una neuropatía. Eso es lo mínimo junto con el buen control de peso y que el intestino esté funcionando bien. Cada año. Como es un programa de millas, puede no aparecer nada, aparecer todo perfecto y un día empezar a aparecer las complicaciones. Lo más común, se le pierden a uno. A mí me pasó con un sistema que yo
atendía por varias empresas a los mismos pacientes de la ESO. Cuando ellos de pronto les interrumpan un contrato que no me correspondía a mí, no los podía atender, después volvieron 3 o 4 años después, muchos de ellos ya con complicaciones crónicas. ¿Qué pasó? Un descuido pequeño se sumó con todos los años que tenía acumulado y ya aparecieron las complicaciones. Pues Eric, tú así, verdad, me estoy sorprendido porque es una capacidad didáctica muy amplia y muy clara para la gente. Yo creo que un punto importante, Eric, es, en conclusión, con todo lo que tú has dicho, quiero que a la gente le quede claro que si yo soy diabético y me la pescaron, fue diagnosticada a tiempo, y si yo me cuido, estoy teniendo la cultura del autocuidado y estoy trabajando en equipo con mi médico, ¿puedo salvarme todas las complicaciones? Pues mire, yo creo que es cuestión de tiempo. Muchas de las complicaciones del diabético aparecen en los ancianos, muy ancianos. Digamos que puede comprar años de vida saludable. Cuando a veces la gente, y una de las enfermedades que más acompaña a la diabetes es la depresión. Y la gente con la diabetes hace lo mismo que hace uno cuando se le muere algo. Cuando usted le dice, se murió fulanito, ¿cuál es la primera reacción? No, no es posible, si yo lo vi ayer. No. Mire a ver bien, la verdad, si es verdad que es ese que se murió, de pronto no se murió. Primero la negación. Entonces lo más común es que el primer médico que le dice usted es diabético nunca vuelve a ver el paciente. Porque como hace negación, entonces desplaza la rabia contra el médico y después se va a buscar a otro porque simplemente le da rabia y niega. No es posible que yo lo sea. Después de la negación viene la depresión. Entonces cuando la gente dice, yo resulté diabético, no, ya mi vida ya no, ya para qué vivir, no, me va a pasar todas cosas terribles, no, y se pone deprimido. Después de eso viene la aceptación, dice, bueno, pues ya si lo soy, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Pues sí, tocará aceptar. Y pasan, cuando se resuelve bien el duelo, lo mismo, se muere alguien, y sí se murió, vamos a enterrarlo y vamos a aprender a vivir sin él, porque ¿qué hacemos? Y cuando ya, digamos, ya aceptó, viene la fase que uno quisiera que llegara rápido los pacientes, es la fase de cooperación. Bueno, listo, entonces ya acepté, ya sucedió, bueno, ¿qué hay que hacer? Dígame pues, ¿cómo cojo yo el sartén por el mango para que a mí no me afecte en lo posible o para que me vaya muy bien? Pero no es una cuestión de una sola vía, una sola vez. No es que cuando le diagnosticaron la primera semana le pasó y ya luego nunca se deprimió. No. Llega el día en que llegan a una fiesta y reparten el ponqué y empieza entonces el angelito bueno y el angelito malo a decírselo, cómaselo. El otro, no, usted no puede. Y entonces la persona se siente mal y se para y se hace loco, pero se siente mal porque yo ya no puedo participar como los otros. Entonces vuelve a estar deprimido ese rato. O el día que va y le dicen, señor, usted tiene un infarto, ¿no se dio cuenta? Acá en el electro de este año le apareció un infarto. Cosa que me faltó decir, un electro todos los años mínimo. Y entonces, ¿cómo que un infarto? ¿Y yo por qué? No me dolió, no me di cuenta, no será... Y vuelven otra vez a negar y después estar tristes y después aceptar y después colaborar. Entonces, la depresión es una de las comorbilidades, es decir, de las enfermedades que acompañan la diabetes y debemos luchar contra ella y siempre preguntarnos si hay ganas de no hacer nada, ganas de no cooperar, hay ideas de quererse morir, porque eso igual tiene tratamiento, igual influye en el tratamiento de la diabetes. Entonces, resulta que yo les explico a la gente, a veces cuando los veo sorprendidos y quiero que rápido pasen a esa fase de cooperación, les digo, mire, la diabetes no es tan mala como parece. ¿Saben qué se parece a la diabetes? Una suegra de esas sobadas. Imagínese que usted se casó y alguien se le acerca a un amigo y le dice, oiga, ¿usted sí conoció bien a su suegra? Su suegra es muy sobada. Esa señora, téngale cuidadito. Entonces, usted tiene dos caminos. Si usted dice, yo no la voy a tratar, yo no la voy a tener en cuenta, yo no la voy ni a voltear a mirar, ¿qué va a pasar con la suegra sobada? Se va a hacer sentir. De alguna manera se hace sentir. O le dice al cónyuge que se separen, o va y le hace la vida imposible,
o se la hacen cuadritos hasta que un día usted dice, pero ¿qué pasa esta suegra? ¿Cómo no? En cambio, si usted de pronto voltea y piensa y se queda mirándola y la escucha con atención y tiene un detallito y después la tiene en cuenta y la invita y la menciona y hasta le manifiesta un poquito de cariño, de pronto empieza a surgir un cariño hasta bonito y se vuelve hasta buena gente. Y entonces le dice, usted no sé cómo usted hace, pero esa señora hasta lo quiere a usted. ¿Cómo puede querer la diabetes a un paciente si todo parece negativo? Mire, el buen diabético aprende a ser mejor planificador. El buen diabético es una persona que cuando sale de la casa después de desayunar, ya sabe dónde y qué va a almorzar, ya sabe dónde y qué va a comer, ya sabe si tiene las cosas que necesita, apropia tiempo para sí mismo. Entonces, sí, es un muy buen trabajador y tiene muchas cosas que hacer, pero definitivamente saca tiempo para ir al médico, para ir al control del ojo, al del dentista, que es otra cosa. También tiene que ir al odontólogo porque se complican más de todo, inclusive de los dientes. Saca tiempo para hacer sus exámenes de su electro, y sus renales, y su anual, y cada 3 meses, si está muy bien, va al médico. Entonces se vuelve una persona disciplinada. Y cuando uno se vuelve disciplinado para comer, para hacer ejercicio, para tomarse los medicamentos, en las demás cosas de la vida que no tienen que ver con la diabetes, también se vuelve disciplinado. Dice, bueno, si yo ya voy a planear mi almuerzo, pues de una vez pienso que voy a hablar con la persona con que voy a almorzar y cómo lo vamos a pasar bien o cómo voy a hacer mi negocio o qué evito por lo menos para que no haya un disgusto. Se vuelve una persona que piensa por delante, pues, en avance y se vuelve una mejor persona, más organizada. Perfecto. Bueno, y expliquémosle a la gente, Eric, ¿por qué la diabetes va en aumento? ¿Por qué hay cada vez en el mundo más diabéticos, tanto países ricos como países pobres? ¿Cuál es la explicación? Imagínense que la primera vez, yo acabé medicina en el año 95 y me fui a Copenhague. Allá hay una clínica en Copenhague que se llama la Clínica Steno. Y es una clínica tal vez la mejor de Europa. Me fui a aprender de diabetes porque había que saber de diabetes y me aterré porque allá decían, no, para el año 2010 eso ya va a haber como 300 millones de diabéticos. Y hoy, el año pasado se cuantificaron 463 millones de diabéticos en el mundo. Y para el año 2045 vamos a tener el doble. ¿Por qué? Porque nos estamos aplatanando, nos estamos volviendo sedentarios, nos estamos dedicando a comer. Tenemos unos cuerpos hechos para ir a cazar, para correr detrás de un animal y cazarlo, o al menos para echar asadón, pero nos quedamos en el escritorio todo el día y tenemos cosecha todo el año. Y muchos no compensamos con hacer ejercicio todo el tiempo. Queremos comer como cuando trabajábamos físicamente, pero no queremos mover un dedo. No, te interrumpo, Eric, porque date cuenta, el cuerpo humano, la mitad del cuerpo son piernas, para movernos, para caminar, ser cazadores, de acuerdo, que tú decías, sigue. Correcto, correcto. Y entonces, ¿qué pasa? La modernidad, ¿cómo nos tiene? Hay muchas personas que salen de su casa para aprender, para bañarse, para cocinar, espichan 5 o 6 botones y se acabó el trabajo en la casa. Luego el ascensor, van al carro, ojalá automático, llegan a la oficina, el otro ascensor, se quedan en el escritorio, a las 5 salen de la casa y solo se paran para ir a comer. Y eso sí que sea bastante y con repetición. Y como hay medios, muchas veces el dulce, la harina. En eso hay una diferencia que quiero mencionar. Casi toda la literatura está hecha por anglosajones, países ricos. Es decir, por Estados Unidos, por Inglaterra, países europeos, a veces Japón. Y entonces a nosotros nos echan los cuentos de los países ricos. Resulta que hace unos años emprendimos un estudio para países medianamente pobres y pobres. Y por encima de, por ejemplo, la serie más grande que hay en Estados Unidos, que es la de un pueblito en Massachusetts, que se llama Framingham, de donde creen que salen todas las verdades, que empezaron con 27,000 pacientes. Este estudio cogió 15 países, 165,000 pacientes, incluyendo 12,000 colombianos. Y fuimos, aquí en este barrio, yo estoy ahorita en Puente Largo,
cogimos el estrato 5 y fuimos también a Bonanza, estrato 3, y fuimos a un estrato 1 de Bogotá, y además a unos pueblitos que menos de 5.000 habitantes a la zona rural, y les preguntamos todo lo que a usted se le pueda ocurrir de estilo de vida. Usted come jugo, usted camina al banco, usted trabaja, usted anda angustiado, a usted le gusta comer azúcar, todo lo que se le quiera ocurrir, los examinamos y miramos los factores de riesgo. Y encontramos cosas sorprendentes. Por ejemplo, uno de los problemas más importantes para nosotros es el exceso de harinas, no es el exceso de grasas. Y para la gente pobre, uno de los problemas graves es que son deficientes en grasas. Y como los gringos tenían problemas con las grasas, inclusive ustedes recuerdan las pirámides alimenticias de hace unos años, decían, recomiéndele más harinas. Yo decía, pero ¿cómo me voy a un boyacense a decirle que meta más papa? O a un tolimense que meta más arroz. Eso está como loco. Y efectivamente ellos tuvieron que cambiar, pero todavía se quedó en el consciente el cuento de que las harinas son buenas. No, para nosotros las harinas son exceso y hay que regularlas fuertemente. Y la gente aquí en Colombia no sabe expresar el cariño si no es metiéndole un platado de harinas. Si no, pregúntele a una abuelita paisa, si no, pregúntele a ver un sancocho bayuno, o pregúntele a ver un plato de lechona, que por lo menos tiene grasa. La grasa, sobre todo en los estratos más bajos, no hay que quitárselas tantos porque ellos a veces comen poquito, comen carne, pero un pedacito así con grasa. Lo que está mal es la harina que se comen con grasa. Cuando recocinan y recalientan el aceite y fritan, eso sí está mal. Pero lo que es por ejemplo, el cuero del pollo, si no tiene un problema gravísimo de colesterol, mejor que se lo coman para el colombiano. Y eso va en contra de lo que dicen los libros que lo escribieron los anglosajones. Bueno, complétame la pregunta y te la sigo respondiendo. Bueno, la segunda parte de la pregunta es, si yo hago dieta, si hago ejercicio y me cuido, y mis hijos van a heredar también la diabetes, así yo haya sido diabético y me haya cuidado. 4 generaciones. El impacto viene por obesidad, y en obesidad tenemos un problema. En este país, cada año aumenta el 1% el porcentaje de obesidad y de sobrepeso. Es decir, en 5 años, 5% más, y ya vamos en 55% de sobrepeso, sobre todo en las mujeres. Entonces, esa herencia, eso ya en estudios en ratones, se ha visto que si se empieza y se cuida, por ejemplo, cogen un ratoncito que genéticamente estaba gordo y lo ponen a correr todo el día y le manejan la dieta bien, hasta la 4ª generación se limpia lo que se llama el cambio epigenético, que no es nada más sino como la tendencia de los genes a producir una enfermedad. Entonces, cuando llega el paciente a veces quiere echarle la culpa a alguien y yo le digo, la culpa la tienen los genes, el 50% de los genes que le metieron sus papás, la próxima vez escoja mejor los papás, y el 50% lo mal que le enseñaron a vivir. Pero la responsabilidad de cambiar la tiene usted, porque ellos dieron lo mejor, no sabían que era tan importante, no tenían ni idea que era tan importante, pero usted ya tiene la idea. Entonces tiene que cambiar, les da ejemplo a ellos si están vivos, les da ejemplo a sus hermanos y le da ejemplo a sus hijos, porque la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Entonces la persona que dice, mi papá todos los días se paró a hacer ejercicio, tiene muy adentro de sí diciendo, yo también tengo que hacerlo. Pero cuando le dicen, sí, niño, vaya a jugar fútbol, no, mejor no vaya. O las mujeres de antes que le decían, no, que se va a poner a jugar, eso es muy vasto, eso no es delicado, mejor quédese en la casa aquí jugando a las muñecas, ¿cómo le ocurre? Y quedémonos viendo televisión toda la tarde, pues imagínense. Tienen doble problema, la herencia genética más la herencia cultural. La genética, 4 generaciones para limpiarla, sí se limpia, porque también se puede empeorar. Y la cultural, pues eso sí es la responsabilidad de cada uno cambiarlo inmediatamente, de la mejor manera. Entonces, cuando mencionó la palabra dieta, hoy me acuerdo de una paciente que me dijo, uy, a mí no me diga esa palabra, es horrible. Le dije, no, pues ¿qué dieta es lo que usted come? Hay una dieta. Aquí, por ejemplo, hay un señor, por decir algo, Sergio Martínez.
Hay una dieta de Sergio Martínez. ¿Qué es la dieta de Sergio Martínez? Lo que come Sergio Martínez. Entonces, aquí por lo menos trabajamos, y eso es muy importante, que las cosas se tienen que hacer sobre medidas. Para el señor Sergio Martínez, es una dieta que tiene que adaptarse a su paladar para que tenga buen sabor. Tiene que negociarse para largo tiempo. Yo les hablo de 20 años, pero obviamente la nutricionista tiene que poner los límites según las enfermedades que tenga el paciente en particular. Y si la dieta de ese señor a mí me parece que no es rica, no importa porque yo no me la voy a comer. Yo me preocupo porque la mía sea rica, pero sea saludable. Y lo mismo con el ejercicio. Yo a veces molesto y le digo a una señorita que viene, pues nadie le va a obligar a que vaya a jugar tejo con unos manejadores de volqueta. O a un señor le digo, usted no tiene que ponerse un tutú a ir a bailar de punticas. Tiene que escoger algo que le guste. Y para los gustos, los colores y los deportes, hay mil cosas buenas. Quiero en eso poner un punto de mi cosecha de las cosas que pasaron en esta pandemia. Y lo sabe muy bien el doctor que es cardiólogo, en los diabéticos que tienen riesgos acumulados uno no puede mandar impunemente a hacer ejercicio como si fuera un muchacho de 14 años que no tiene que pensar demasiado. Nosotros aquí hacemos una evaluación cardiológica completa, prueba de esfuerzo, electro, lo ve el deportólogo, le formula, le prescribe, lo sigue. Pero ¿qué hago yo con una señora que me llama y me dice por primera vez por teleconsulta ahora en la pandemia, doctor, y además no me dejan ni salir? ¿Qué voy a hacer de ejercicio? Me puse y busqué, encontré una cosa bonita que se llama el Tai Chi. Estoy hablando de una señora de casi 90 años, que no se podía mover mucho. Yo no la puedo poner a trotar. Le digo, vea, Tai Chi para principiantes. Ahí sale un señor con una sudadera roja y entonces el hombre comienza a hacer así, así, así. Más o menos de ese tenor son, háganlo, los reto. Y a la media hora van a decir, uy, hice ejercicio. Algo tan sencillo como eso. En ese caso funcionó. Pero, por ejemplo, muchos ejecutivos les fascina la bici. Le digo, vuélvase mejor, vuélvase sabio en la bici. Tenga su simulador, tenga sus amigos, tenga sus cosas. Otros dicen, no, yo no le jalo mucho. Hay 50,000 cosas en YouTube. Le digo, baile tango, baile bachata, baile champeta, baile salsa, lo que se le ocurra. Muchas veces le pregunto, ¿qué bailabas a los 15 años? Ahí sí la gente se acuerda. Vea, más de uno está sonriendo, se acordó de sus bailoteos. Pues bailen. Eso para un colombiano es música para los oídos, eso es rico. Bueno, Jorge, y tú como cirujano vascular, ¿qué ves del diabético? ¿Cómo te digan los diabéticos? A ver, Enrique, primero estoy recibiendo una clase excelente del doctor Eric. Estoy aprendiendo diabetes muchísimo a pesar de que los vemos con mucha frecuencia, porque ya es la complicación tardía. ¿Qué es lo que vemos? Yo creo que lo más deprimente para el cirujano vascular, y así nos llegan los pacientes a nosotros, es cuando entra el señor con el hijo o la hija y lo primero que le dicen a uno es cuando vea a mi papá o vea a mi mamá, no le vaya a contar, no le vaya a decir nada. Entra un paciente y lo encontramos con el dedo gordo, por decir algo, con un dedo completamente negro. Lo encontramos con el segundo dedo negro, con el talón negro. Ya es definitivamente tardío y la pregunta que uno le hace es, ¿usted es diabético? Lo hacemos de rutina. Y sí, señor. Se cuidó, se controló. Sí. Nadie le niega a uno, yo no sé si Eric diga lo mismo. Jamás le niega, por lo menos. Ahora te lo respondo con un trabajo de investigación que hicimos, pero sigue. Bueno, jamás le dicen a uno, no, fue que me descuidé o no me tomé el doctor, la droga no me faltaba de noche, no me faltaba de día, no sé, a la hora que sea. Usted fue a donde su endocrinólogo, le hicieron, sí, yo me la pasaba ya todos los días, doctor. Bueno, convencido uno, malditas arterias, perdón la expresión, que responden a muchos estímulos en la vida, y me llegó el señor. ¿Qué hago y qué le digo? Mi señora, lo lamento muchísimo, a la hija o a la esposa, la pierna yo no le veo solución. Hay magos hoy en día que prometen y hacen infinidad de cosas que son absurdas, que no tienen razón de ser, pero chantajean a la gente con eso. Y decirle de verdad,
a un hijo, a una hija, o al esposo o a la esposa, es muy triste. La pierna hay que amputarla. Y la pierna, pero doctor, pero es que es el piecito solamente lo que tiene negro. Jamás amputamos un pie nosotros, un paciente diabético. Nos vamos arriba de la rodilla, porque la enfermedad no la hemos visto, pero la enfermedad ya ha tomado las arterias de las extremidades inferiores. Es una situación bastante desagradable. Eso es un número importante de pacientes que llegan. Llega aquel otro paciente ya no tan complicado, y eso Eric tiene que haberlos visto y los ve mucho. Camino, no siento el pie y me está apareciendo un rojito en el talón y otro rojito en el dedo gordo del pie. Lo primero que se pierde, creo, y así es la sensibilidad. Y posteriormente, esos vasitos, esas arterias que deben nutrir la piel y deben nutrir las articulaciones y deben nutrir, bueno, toda la extremidad, empiezan a fallar. Esos pequeños vasitos, en vez de ser grandes, son esos vasitos pequeños que se tapan, se obstruyen. Y ahí empieza el piecito a ponerse negro y sigue. Ya es tarde. No hay que dejarnos llegar a eso. Eric estaba diciendo algo muy lógico. Hoy en día existen unidades de pie diabético. Es el cuidado de ellos. La persona empieza a perder la sensibilidad, la sensación en el pie y se van haciendo las úlceras perfectamente. Y vamos a cortarle las uñas. Entonces, como ya tiene unos años mi papá o mi marido, mandémoselo a arreglar con el podo del pedicurista o manicurista, pero que no sabe de pie, pero lo hace, se llama pedicurista, que no lo hacen. Y empiezan a cortar las uñas mal cortadas, vienen las lesioncitas, aparecen las lesiones ulcerativas, se va agravando la situación hasta que se nos vuelve el verdadero dolor de cabeza y uno no quisiera, como cirujano, decir, tengo que amputar su pie o su pierna completamente. Eso es lo que yo creo, Enrique, y yo no sé si Eric esté completamente de acuerdo. Ese sufrimiento que tenemos los cirujanos vasculares cuando tenemos que diagnosticarlo, lo hacemos muy sencillo, pero cuando tenemos que decir. Me voy a demorar un segundito más, Enrique, diciendo, esto lo podemos contrarrestar. El paciente diabético, y eso lo hablábamos con Enrique el otro día, debía hacerse un examen sencillísimo, es sencillísimo, nos toma 15, 20 minutos, se llama un índice tobillo-brazo. ¿Qué es eso? Expliquémoslo. Es la medición de la presión arterial que hay en las piernas, en los tobillos, y la medición de la presión arterial del braquial, del brazo. Se toma y se hace una división y hay unas tablas. Si está por encima de un número X, llamémoslo por encima de 1, 1.2, 1.3, puede uno pensar que es un paciente diabético, que hay daño de la pequeñita circulación, de la pequeña circulación que se llama microcirculación, o al revés, si empieza a bajar de 1, tiene 0.8, 0.7, la pierna empieza a perderse y hay daño de las grandes arterias. Es un examen sencillísimo, no hay que hospitalizarse, no hay que introducir catéteres, no hay que hacer nada del otro mundo, y 15 o 20 minutos nos dice cómo están las arterias, inclusive a nivel general, las arterias. Y hay otra serie de exámenes, pero esto es muy sencillo. Lo importante, como dice el doctor Eric, es no dejar que las cosas se vuelvan tardías y no engañarse y no engañar al médico. Yo sí voy al endocrinólogo, todos los lunes estoy allá con él. Eso no lo vemos, si no, no llegarían estas lesiones que a diario nos afligen a nosotros. Voy a contarle entonces el estudio. Una vez llegaron unos psicólogos y dijeron, doctor, tenemos una tesis y queremos que usted nos diga qué se le ocurre, porque necesitamos una tesis. Le dije, ¿sabe qué? Yo he tenido la duda si a mí algún paciente me dice mentiras. A mí me da la impresión que los diabéticos que andan mal, me llega el esposo y la esposa. Y cuando yo le digo hizo la dieta, el paciente dice sí, la esposa dice no. Entonces a mí me da la impresión que de golpe no me dicen completamente la verdad. Entonces hicimos una investigación que consistía en una entrevista semiestructurada donde simplemente le preguntaban diferentes cosas a la gente. Conceptos como la motivación para cuidarse, qué es la felicidad y entre otras cosas que si alguna vez no decía la verdad y sobre todo por qué. Conclusión de la tesis de grado. Todos los pacientes, absolutamente todos, los dividimos en 3 grupos. Los muy malos pacientes en cuanto a mal control de diabetes,
los más o menos ahí que aguantaban y los ideales, los perfectos, los de mostrar. Todos los grupos de pacientes mienten. Obviamente mienten un poquito más los que están peor. Pero la pregunta, la parte de la felicidad, todos relacionaban algo parecido como un asado en familia. O sea, ese concepto lo tenemos prácticamente todos. Esa es la felicidad para el colombiano, por lo menos mis pacientes. Entonces la respuesta más importante, ¿por qué mentían? Por dos razones. Primero, porque a nadie le gusta que lo regañen así se haya portado mal. Ustedes algún día han llegado tarde a la casa o llegaban tarde a la casa y que ni me miren porque me van a regañar y se lo regañaban. No les gustaba, aunque sabían que merecían el regaño. Y segundo, porque el paciente siente que si el doctor se da cuenta que le ha dicho mentiras, entonces va a perder interés en el caso. Entonces, desde ahí yo, por ejemplo, no le pregunto si ha hecho la dieta o no, sino póngase una calificación de 0 a 10. Claro, entonces ahora el paciente dice 8 y la mujer dice 4. Y entonces le puedo preguntar, bueno, pero ¿por qué no le puedo poner el 10? ¿En qué? Entonces eso le doy como el espacio para que hable y diga las cosas. Otras veces, hoy en día, con los costos de los medicamentos, uno tiene que ver si es cuestión de costos. Pasa a veces porque hay gente que no tiene presupuesto. Pasa desgraciadamente también cuando no es la mujer la que maneja su plata y a veces para el marido sí hay la droga buena, pero para la esposa sí vaya a ver la EPS que le da. Qué pena, pero esas cosas las ve uno. Pero pues no le van a confesar a uno eso. Entonces, no, sí, no, pero es que yo veo aquí que no está bajando, ¿no será que de pronto se te acabó o no la has tenido toda completa? Para darle espacio a que le cuenten a uno. Creo que el doctor Melgarejo iba a interpelar algo. No, ya completamos justo una hora. Jorge, creo que hay preguntas para pacientes. Sí, Enrique, Justo las preguntas. Y Eric nos va ayudando a contestarlas. claro. Vamos a ver, vamos a empezar. Vamos a empezar acá. ¿Se puede ser delgado y diabético? No sé si. El 90% de los diabéticos tipo 2 son obesos. El 70% de los tipo 1, que todos casi siempre aparecen delgaditos, se vuelven sobrepesados con los años. Pero de los tipo 2 que arrancan, el 10% no tienen exceso de peso, porque hay otras cosas distintas que la simple resistencia a la insulina. Y entonces hay que tener en cuenta que no son iguales. Hay, por ejemplo, las diabetes tipo MODY, de las cuales hay 9 tipos, que usted dice, uy, se va a meter en una cosa rarísima hablarle a los pacientes. No, es fácil. Si ustedes conocen una familia donde hay muchos diabéticos en la familia y casi todos demasiado jóvenes comparados con otros diabéticos y delgados, o demasiado gordos todos y muy pronto se vuelven diabéticos, es posible que sea algún tipo de esos diabetes monogénica. Hoy en día podemos medirle la genética y saber exactamente y podemos predecir quiénes de la familia van a desarrollar la diabetes. Entonces, respuesta rápida, sí, algunos casos de la gente es delgada, pero déjenme explicarle otra cosa. Un día me llegó una pobre ancianita de 85 años que la traían los 2 hijos. La pobre señora pesaba como 38 kilos y los hijos cada uno pesaba 140 kilos. Y la regañaban. Yo antes de entrar al consultorio, la regañaban. Mamá, es que usted no hace dieta. Y a mí me daba la risa. Ya esa pobre cristiana no tiene que hacer mucha dieta. Ya la tengo que mantener más o menos. Los que tienen que hacer dieta son los sinvergüenzas de los hijos que tienen el síndrome metabólico y ya van corriendo a hacer dieta. Y por ahí estaba jugando el nietecito casi rodando porque era un potecito. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El diabético tipo 2 que alguna vez fue gordo, cuando ya no produce su propia insulina, se va volviendo delgadito y se comporta mucho el tipo 1. Perfecto. Y aquí hay más preguntas. ¿Qué le indica, bueno, algo de esto ya lo has dicho, qué le indica al paciente el resultado de glicemia glicosilada? De hemoglobina glucosilada A1C. Para algunos les queda fácil aprenderse la A1C. A1C. ¿Qué indica? El promedio de los últimos 120 días. Eso es bueno, pero no es único. Voy a mostrar por qué.
ya dije, menos de 7 es lo que el gobierno quiere, los gobiernos quieren, pero yo quisiera que fuera menos de 6.5, ojalá lo normal, que es 5.2, 5, hasta 5.6. Promedio, un promedio puede obtenerse porque yo tengo una variación así, o un promedio puede ser el mismo, puede ser porque yo tengo así. Entonces, es importante porque me dice cómo ha estado en general mi cuidado, pero sobre todo los pacientes que tienen ya medicamentos que bajan el azúcar, como la insulina y algunas pastillas que lo bajan por debajo de lo normal, pueden tener un promedio bueno, pero con muchos bajones y muchas subidas. Y esa falta de esa gran variabilidad en cualquier cosa en medicina es peligrosa. Yo a los pacientes les enseño esto, vea. Si yo me jalo aquí este saco así poquito a poquito, de pronto lo maltrato. Pero si yo lo cojo y le hago así, en un momentico lo rompo. Si yo cojo las arterias y la presión sube y baja rápido, así el promedio sea bueno, es malo. Si yo cojo el azúcar y la subo a 400 y la bajo a 40, es peligrosísimo, así el promedio sea bueno. Entonces, indica el promedio, pero no es lo único. Hoy en día el concepto de variabilidad, pero por delante del concepto de variabilidad, el concepto de que no haya azúcares bajos. Yo sé que hay diabéticos oyéndome y algunos diabéticos han sentido qué cosa tan horrible cercana a la experiencia de morirse de tener hipoglucemia. Da mareo, da sudoración, da temblor, da moridera. Y la gente muchas veces controla el azúcar con cualquier cosa y dice, listo, yo ya mejoré mi complicación de la hipoglucemia. No, señor. Queda marcado por los siguientes 10 años a tener más complicaciones cardiovasculares con una sola hipoglucemia. Entonces los medicamentos modernos que tenemos bajan la glucosa alta a lo normal, pero no la bajan por debajo de lo normal. Y cuando tenemos que usar uno de esos, ahí es donde es muy importante que el médico que formula el manejo de la glucosa sepa muy bien y que se utilicen medicamentos modernos, que entre otras cosas tienen una condición diferente, porque hasta hace un tiempo simplemente nos conformábamos con que bajara el azúcar. Luego nos empezamos a conformar con que no causara problemas cardiovasculares. Pero de unos 5 años para acá, y gracias a Dios he podido participar en esas investigaciones desde hace años, tenemos medicamentos que disminuyen la posibilidad de morirse, disminuyen la posibilidad de infartarse, disminuyen la posibilidad de ir a diálisis o la posibilidad de que le amputen una pierna. Son medicamentos modernos que debemos usar y debemos aprender porque ya estamos en un nivel superior de mejores tratamientos que lo que había antes. Y para darles una buena noticia, vienen mejores todavía, en donde los que usábamos apenas hace 15 años ya son una antigüedad que a veces los usamos pero poco y tenemos nuevas expectativas que pueden defendernos y darnos años de vida saludable junto y no funcionan si no tienen la parte no farmacológica que discutimos ampliamente. Pero Eric, hay un problema y es que las famosas EPS no lo autorizan todas. Ese problema, ¿cómo se maneja? Es muy complejo. Colombia tiene uno de los mejores servicios de salud. Yo personalmente presenté un proyecto de ley de diabetes que me lo rechazaron, pero con las ideas que tenía hicieron una resolución 715 donde le dijeron a las EPS, si usted tiene un paciente diabético le vamos a dar más dinero, pero usted tiene que tener un grupo de manejo de diabetes que debe ser manejado por un especialista. Algunas tienen endocrinólogos, las mayorías no tienen un verdadero especialista de endocrinología, sino médico familiar o otros. Y ese dirige a 200 médicos generales que en promedio reciben 7 horas de instrucción sobre la diabetes durante toda la carrera. Y el primer puesto que les dan es manejar 24 pacientes diarios de diabetes, muchos de ellos con insulina y complicaciones. Pero aún así, Colombia tiene 2 récords, uno bueno y uno malo, cuando nos comparamos con otros países. Somos de los países que tenemos pacientes mejor tratados y pudiéramos mejorar mucho. Le voy a dar unas cifras para que vea cómo está Colombia con esas cifras. Control de la A1C, 42%.
Control de la presión arterial, ahí estamos muy regulares, 4 de cada 100. Que fumen, desafortunadamente, 15%. Control en la dieta de la glucosa y la grasa, solamente el 20%. Que les den tiras de glucometría, solo 19%. Control del colesterol LDL, solo 16%. Entonces, el nivel de azúcar, por lo menos con eso se ha logrado. Hay EPS que les dan todo porque ellos ya han hecho los costos-beneficios. Colombia, otra cosa que hizo fue que pagó a unos expertos de varias universidades unas guías integrales para manejo de la diabetes tipo 1, de la diabetes tipo 2 y de la diabetes gestacional. Y son de las mejores guías, porque no solamente están basadas en la evidencia científica, sino que tienen en cuenta el costo-beneficio para el proveedor, o sea, para el pagador, la EPS, en donde les dicen, si usted le da este tipo de medicamento va a gastar el mismo dinero que complicaciones, pero a largo plazo va a tener menos complicaciones. Y por eso hoy en día son un poquito más sueltos, pero si usted se va a una EPS del régimen subsidiado en un pequeño pueblo que está manejado por el alcalde y el personero de ese pequeño pueblo, la mente de ellos no les da para entender que invertir un poquito al principio disminuye los costos después. Entonces, todos los antidiabéticos están en una lista que pueden darlos o directamente en el plan básico o mediante reclamo por el MIPRES. El problema es que al pobre médico le ponen una espada aquí para que no firme los MIPRES. Entonces al paciente le toca primero por las buenas, luego por las buenas y luego por la tutela, y por eso es el tipo de acercamiento a la justicia más grande que hacen los colombianos, es la tutela para medicamentos. Desafortunadamente en las EPS, en la mayoría, el paciente que más soba es al que le dan las cosas, y el que es más conforme, pues se conforma con lo que le den y no le dan más. Pero, por ejemplo, en investigación, que yo ando buscando pacientes para investigación, los que me llegan de los más pobres del CISBEN y que ya no me llegan tan mal. Digamos que antes llegaban con 14 de hemoglobina, 11 de hemoglobina, ahora me llegan con 8, con 9, algunos controlados y muchos con medicamentos completos. Entonces Colombia se está comportando en eso como un país del primer mundo y no toda la plática de la ley 100 se la han robado, realmente sí le llega a la gente. En algunos EPS desafortunadamente no, pero en otras sí. Así que cada uno debe escoger bien su EPS, decirle al doctor, ser claro en los mensajes y ponerse un poquito intenso cuando necesitan algo. Ellos tienen sus maneras de demorar las cosas y de exigir, pero finalmente el balance es bastante satisfactorio. En cuenta hay que tener que un diabético promedio tiene 7 medicamentos. Y entonces sale costoso y ellos, pues por eso también tienen cierta resistencia. Pero en complicaciones, por ejemplo, una hipoglucemia vale más que un medicamento costoso. Entonces Colombia tiene cosas increíbles. Es el país, uno de los países del mundo que más bombas de infusión y sistema de páncreas artificial tiene para los diabéticos tipo 1. Cuando yo voy a los foros latinoamericanos que nos invitan, como nos invitan a ustedes, y hablan de los países latinoamericanos, nosotros tenemos que hablar aparte porque muchos de los medicamentos que aquí podemos darle a los pacientes, en otros países son artículos de lujo, es como hablar de un Ferrari. Aquí por lo menos es ya como hablar de un Renault, una cosa así, de un Mazda. Entonces, tenemos la experiencia que no tienen ellos, porque el sistema se los da. Pero pues hay que tener suerte y escoger muy bien las EPS. Discúlpame, Enrique y Eric, voy a hacer una claridad en algo. En nuestra educación al paciente es un mandato para Latinoamérica que vino de la sociedad latinoamericana. Estamos hablando de Colombia para los colegas, porque entran muchos colegas de América Latina. EPS es empresa prestadora de salud. Obras sociales en Brasil, obras sociales en Chile y obras sociales en Argentina. Eso nos estábamos refiriendo con la pregunta que hizo el doctor Melgarejo, y discúlpame la interrupción para aclararles a los colegas o a los pacientes que nos oyen de otras latitudes. Y nos encanta saber que Colombia, pues, es una promesa en muchas cosas, pero quiero hacerte una pregunta personal, Eric, antes de seguir con las preguntas que hay acá.
en Argentina, en Chile, en muchos otros países de América Latina, sí, de América Latina, existe la palabra diabetólogo. Nosotros tenemos problemas en vascular por eso también. No menciono cómo sería el nombre de la especialidad paralela a la vascular, pero sí quiero preguntarte, ¿existe el diabetólogo como tal o es endocrinólogo quien debe En manejar? Colombia, no. Sí, En ok, Colombia, los que vemos la diabetes somos los endocrinólogos. de acuerdo. Hay médicos generales que hacen cursitos por internet o un par de congresos y ponen una placa que dice diabetólogo. Eso no es un verdadero diabetólogo. Hay unos pocos, por ejemplo, internistas que han ido a hacer 2 años de diabetes o 3 años de diabetes, o algunos que han ido a Argentina han hecho 5 años de diabetes. Esos podrían ser denominados diabetólogos. Pero en Colombia no están. El 90% de los que aquí se llaman diabetólogos son médicos generales interesados en diabetes y algunos pocos internistas o médicos familiaristas que se han interesado en diabetes. Pero desafortunadamente no. La buena noticia es que cada vez más hay más endocrinólogos. Antes era muy difícil que hubiera uno en una EPS. Ahora las EPS tienen varios endocrinólogos porque se han aumentado las facultades y se han producido más endocrinólogos. Y para buena noticia, Colombia es líder en investigación en diabetes en muchos campos y ese hecho de haber tenido los medicamentos para dar nos ha hecho organizar y ser muchas veces líderes. Estamos mejor que muchos sitios, inclusive que sitios de Estados Unidos y de Europa. El año pasado estuve en Filadelfia dando una conferencia sobre eso y les mostraba cómo ha bajado la mortalidad, cómo ha bajado muchas cosas que en otros países no tienen. El 23% de los pacientes en Estados Unidos no tienen derecho a nada. O se empobrecen pagando la droga, muchos no pueden pagar ni la insulina, que es muy cara allá, y ha habido controversias del problema del precio de insulina en Estados Unidos. Bueno, Entonces aquí es el endocrinólogo, el especialista, el que se prepara. Es una especialidad que demora 5 años, 3 años de medicina interna y 2 años de endocrinología. Y algunos además hemos hecho cursos adicionales. Yo he tenido el privilegio de ir a la Steno Clinic, la mejor de Europa, y a la Joslin Clinic, la mejor de Estados Unidos. Y ahí me he dado cuenta que la educación es importantísima, como tú dices. Perfecto. El sistema colombiano no paga también educadores, pero por lo menos sí hemos ido sumando a los grupos de manejo la nutricionista, la enfermera, que muchas veces hace la parte de educación, psicólogo, médico deportólogo, y los especialistas como ustedes, como los nefrólogos, como los neurólogos, el cardiólogo, el vascular, que complementan ese equipo de atención al diabético, el retinólogo, que es un oftalmólogo especializado en retina, que es el que debe ver los diabéticos. Así que por lo menos en las capitales estamos bien. El problema grave me lo mostraban en Montería, eso es atroz en las veredas, eso es impresionante. Yo le digo, aquí a veces tengo dificultad para encontrar pacientes complicados para invitar a las investigaciones. Una cuña, un aviso parroquial. Estoy buscando en este momentico pacientes que tengan un poquito alta la creatinina, que le digan que el riñón ya está regularcito, que sean diabéticos o inclusive no diabéticos, para probar una droga fabulosa que puede evitar que lleguen tan rápido a diálisis. Si tiene esa condición o conoce a alguien, puede escribir a endocare16@gmail.com y decir, vea, tengo un paciente o soy un paciente que puede servir para su investigación. Esas investigaciones tienen 0 costo para el paciente y ayudan a desarrollar nuevos tratamientos. Qué Eric, pena ¿nos puedes haber repetir aprovechado eso. a dónde te pueden escribir? Perdóname, vamos a demorarnos un poquitico para que los pacientes que puedan estar interesados o conocer a alguien sepan a dónde ir. Es parte de nuestra educación. Endocare16@gmail.com. Disculpe, doctor, si pueden colocar el correo electrónico en el chat, tal vez, Ya para que mismo, todos los demás puedan verlo, sería también una ayuda Sí, bastante grande. Disculpe. inmediatamente. vamos a hacerlo inmediatamente, Eric Enrique. Vamos, porque es muy importante para el paciente. De eso se trata precisamente estos conversatorios, estas conferencias, para que no incurran en tratamientos inadecuados, vayan donde hagan lo que deben hacer y tendremos solución en muchas cosas. Sí, Bueno, ese es un tratamiento para manejo para el paciente. Hay dos fronteras que estamos ahorita en el diabético. Una que sabe muy bien Enrique, que es la falla cardíaca,
Estamos terminando un estudio muy bueno que ya la parte de los que están más malitos resultó fantástico, mejor que medicamentos para el corazón. Nació como antidiabético, es una droga que se va a volver ahora miti porque están felices los cardiólogos de que tienen nueva herramienta y tenemos ahí ese grupo de los que están mejorcitos, más de 40 de fracción de eyección y también los pacientes se ven muy bien y unos medicamentos para prevenir la diálisis espectaculares que vienen. Esos estudios están avanzados. Uno de esos es el que todavía tengo la posibilidad de invitar personas. Y Doctor, mandar los datos sirve porque a veces mañana puede surgir otro. Por ejemplo, en diciembre 15 es posible que comencemos a reclutar para un estudio de COVID, de vacunas. De pronto a alguien le interesa, entonces escriba. Si hay estudio de COVID, llámeme, mándeme los criterios y yo le jalo. Porque el que tiene los pacientes es el que puede realmente ayudar a la ciencia en ese caso. perdón, doctor, Disculpe. que es que el mensaje... Bueno, entonces perdón un momento, vamos a hacer la pregunta, pero la idea es que las escriban para tener constancia nosotros de las preguntas que ¿usted quién quería hacerle la pregunta? Perdóneme, ¿al doctor Melgarejo? O al doctor No, solamente era clarificar, es que yo le había mandado un mensaje por el interno al doctor Eric Hernández, que yo soy su paciente también, y él me respondió en el privado con el correo, entonces yo lo acabo de colocar en el grupo para todos, el correo, para que todos tuvieran acceso al correo. Solamente esa Muchísimas clarificación. gracias. Te lo agradecemos de corazón. Muy bien. Gracias por su intervención y por Gracias, su Jessy. ayuda. Muy bien. Seguimos, Enrique, ¿te parece que seguimos leyendo las preguntas? Sí, claro. Cuando se hace la glicemia del 101.75, se puede considerar prediabetes. Prediabetes, interrogado, pregunta. No entendí. ¿Cuando la glicemia da cuánto? Da 101.75. Sí, es prediabetes. Ah, Si tuve ayuno adecuado de 8 horas, es prediabetes. ok. Aquí vienen más preguntas. Motivos por qué a un diabético le da neuropatía. Eso lo llamamos los médicos con la palabra fisiopatología. Mm, Es unos mecanismos moleculares bastante complejos, pero para resumirles, son esos residuos de azúcar que quedan en los nervios y en las arterias de los nervios que dañan. Haga de cuenta, es como si el azúcar fuera un ácido que daña los cables de la casa, del carro, digamos. Usted le echa ácido y empieza a hacer cortocircuito la parte eléctrica porque el cauchito que cubría ya no deja que funcione o se rompieron los cables. Ambas cosas pasan. Son mecanismos fisiopatológicos bastante complejos, pero al final del día lo importante para saber es que dependen del control del azúcar. muy bien, Erika. Aquí hay otra pregunta que le considero importante para todos nosotros. ¿Los productos endulzados con stevia permiten producir diabetes? Mire, lo malo para el diabético es el azúcar, la panela y la miel, incluyendo el azúcar morena, no es bueno. De los endulzantes, en pequeñas cantidades casi todos son buenos, pero todos tienen sus particularidades. Por ejemplo, la stevia que viene de una hojita. Si usted quiere que quede bien dulce, le va a saber amargo. De los muchos que hay, los que terminan en osa, por ejemplo la fructuosa, de donde hacen muchos postres, suben los triglicéridos. Entonces, bien con el azúcar, pero mal con los triglicéridos. Y otros también pueden producir diarrea. Entonces hay unas galletas fabulosas y unas chocolatinas para diabético, pero resultan siendo un purgante. Bueno, de paso les enseñan a no ser garosos, a comer poquito. Ah, Entonces, cuando el endulzante termine en osa, limítenlo mucho. Los demás endulzantes, en los más conocidos, son el aspartame, que tiene 50 marcas. La Splenda es una marca, pero es un muy buen endulzante. También tienen que ver la diferencia entre los que se pueden calentar que los que no. Por ejemplo, el aspartame no se puede calentar porque se vuelve ácido y el sabor de las cosas queda horrible. Pero hoy en día la industria y los cocineros saben más de uno de endulzantes y hay muy buenos, el eritritol y otros, que
que realmente están logrando sabores bastante agradables. Pero el problema no es solo el azúcar. Hay gente que dice, no, yo no pruebo el azúcar, pero eso lo dicen mientras se come 4 panes. ¿Y cómo se hace un pan? Y la harina blanca también es igual. Entonces, es importante que ustedes se gasten el tiempo de negociar con la nutricionista. Nosotros le decimos este tip. Hágase una dieta sana, entre comillas, pero sabrosita. Y tómele fotos. Cuando vaya a la nutricionista y la nutricionista le pregunte qué come, dígale, vea, ¿sabe qué? Le doy las fotos, a están mis desayunos, mis almuerzos y mis comidas. Cámbienme poquitas cosas de esas. Y cuando le cambien y no le guste el cambio, vuelva a negociar varias veces hasta que un día diga, pues tiene muy buenas cosas mi dieta, me quitó algunas cosas, pero puedo comer bien con eso. Y decirle a la familia, para la dieta y para todo lo demás, que importa mucho, ¿no? Decirle a la familia que no le pasen por delante la caja de chocolates, que no le pasen el helado, que no le insistan en que pruebe un poquito que no le va a hacer daño. Eso es un mal apoyo social. El buen apoyo social es, oiga, esta torta es dietética porque yo cumplo años, no soy diabético, pero acá hay un diabético en mi familia y quiero que todos comamos y no haya problema. Hay una de las cosas importantes que se llama los días especiales. Por ejemplo, el Día de la Madre. Pues todos tienen que dañar la dieta porque es el Día de la Madre. No, señor. Ah, que lo invitaron a la casa de no sé quién y una comilona. Pues llame a la señora desde antes y dile, mira, yo te voy a llevar de regalo una ensaladita y una cosita. Permíteme que yo coma de eso y yo te ayudo a servir y no me hagas aspaviento porque yo tengo una dieta limitada, pero yo te quiero mucho. Recuerden eso, el colombiano no sabe expresar cariño si no le llena la boca y la panza de comida. Entonces, cuando ustedes vean la presión, párense, denle un abrazo y un beso al que le está ofreciendo, dígale, yo lo adoro, lo quiero, pero por favor no me obligue a romper la dieta, ayúdame, apóyame en eso. Y la gente empieza a cambiar. Yo creo complementar algo, y es que hay una falsa idea de los pacientes que los jugos que dicen sin azúcar son buenos. Mentiras. Y las gaseosas 0 calorías o dietéticas tampoco. No. Hay un problema un poco complejo que es la probiota. La probiota son las bacterias que tenemos en el intestino. Y esas bacterias son benéficas, no todas las bacterias son malas. Y ese genoma, esos genes que tienen esas bacterias en el colon, en el intestino, repito, tienen acciones benéficas. Resulta que esos aditivos que tienen los jugos y las gaseosas, que dice que 0 calorías o que no azúcar, tienen una sustancia que altera esa probiota del intestino y matan unas bacterias buenas y otras bacterias malas absorben más carbohidratos. Entonces, la poquita harina que se come el diabético, su arrocito integral o la pasta integral o el pan integral, que debe ser toda harina integral, el poquito de harina que tiene automáticamente lo absorbe. Coman la fruta en bagazo, que es sana, tiene fibra, ayuda a la digestión. Y ese cuento de los jugos sin azúcar, usted sabe que hay una pelea grande y harta entre el Congreso que se propuso por parte de unas sociedades científicas, de casi todas, de sacar una ley para que informen la verdad de cada contenido, de cada talego, de cada alimento que compre el paciente, cuánto tiene de azúcar o cuánto tiene de calorías. Hay una pelea lógica entre los que producen sus talegos y esa pelea la tienen ganada políticamente, lo que aquí llamamos lobby en el Congreso. Yo creo que Eric debe, si quieres profundizar algo sobre los azúcares o los jugos sin azúcar, los gaseosas sin azúcar, ¿qué opinas? Mira, los jugos de cajita son otra gaseosa. Eso es claro. Correcto. Comer la fruta es lo mejor que puede hacer. ¿Cuál fruta no debe comer un diabético? Importante. El banano. Realmente la cantidad que puede comerse un diabético de banano es más o menos la puntica. Y ustedes saben que nadie se queda comiéndose la puntica, nomás se lo come todo. Entonces, banano no. Las manzanas, las verdes, mucho mejor que las rojas. Y son rojas dulces y grandes. O mangos grandes y dulces, tampoco. Hay una cosa que yo les enseño a mis pacientes que tienen su glucómetro, es a conocer el índice glucémico de los alimentos. Hoy me llegó uno, que él ya sabe, cada alimento que no está en la dieta quiere probar
y que tiene dudas razonables de que pueda servirle, simplemente se mide la glucometría de 30 minutos después de haberlo consumido. Me dijo, por ejemplo, viera las almojábanas, 300 de glicemia con almojábana. Seguro la preparan con azúcar o algo así. Y así me lo han descubierto con pedazos de piña, sobre todo cuando está muy dulce y algunos. Entonces, ese índice glicémico es la capacidad de elevar rápido el azúcar en la sangre, la glucosa. Entonces, el azúcar lo tiene muy bueno, las harinas muy malo, muy rápido. Las harinas blancas también muy rápidas. Alimentos más complejos, por ejemplo, las leguminosas, las frijoles, garbanzos, las mismas verduras y las mismas frutas, cuando tienen el bagazo, la absorción de la glucosa se vuelve más lenta. Pero el truco no está solamente en qué come, sino también cómo se lo come. Porque resulta que la digestión comienza desde la boca. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la costumbre que estamos teniendo en esta vida moderna? No comemos, no saboreamos, no disfrutamos, engullimos. Usted ve a la gente comiendo a dos manos. Entonces no le dan tiempo que las enzimas de la boca empiecen a informar que ya hay un proceso digestivo adecuado y que empiece la bioquímica a funcionar. No hay que dar tiempo, comer despacio, masticadito. Empezar siempre con la proteína, la carne, pollo, pescado, queso, huevo que coma. Después pasar a la ensalada. Es más, yo les doy un truco. Repitan eso. Y lo demás que quede, ahí empiezan los problemas. Lo que no es ni la proteína ni la ensalada, ahí empiezan los líos. Y ahí sí cada uno según lo que tenga determinado y haya personalizado con su dietista. Esta semana me han hecho esta pregunta que quiero que la manejen ustedes, que la manejes tú, Eric, y Enrique. Doctor, una copita, ¿hasta cuántas copitas de vino me puedo tomar para que mis arterias no se lesionen, pueda caminar yo mejor? Entre más tome, más se me van a destapar las arterias. Yo creo que es una pregunta del millón que quiero que ustedes la aclaren perfectamente. Mira, una vez hicimos un simposio en la Asociación de Endocrino sobre salud y alcohol. Casi nos matan. ¿Cómo íbamos a hablar de alcohol? ¡Qué anatema! Pues los que nos han enseñado de alcohol han sido los europeos. En Europa, en el sur de Europa, la gente no toma jugos, la gente toma vino. Un buen italiano toma vino desde niñito. ¿Qué hemos aprendido? Y se lo digo en conclusión que es fácil. Una mujer que toma una copa de vino es la sexta parte de una botella de vino, al día, en general no le hace daño. La segunda le hace daño. Uh-huh. Entonces la gente dice, no, doctor, tranquilo, que yo no me tomo sino 20 por ahí cada 3 meses. No son acumulables. Es cada 24 horas y no puede haber un día de más de una copa. El hombre tolera hasta 2, siempre y cuando los triglicéridos no estén elevados. Hay gente aquí que está escuchando que sabe que ha tenido 1000 de triglicéridos. Ese mensaje no es para usted. El alcohol es veneno para la persona que tiene triglicéridos altos. No sé si Enrique tiene otro... No, simplemente complementar, totalmente de acuerdo. ¿Y por qué? Porque las mujeres metabolizan el alcohol más rápido que los hombres. Pero un punto importante es saber tomar. Tomar el vino como hacen los españoles o todo el Mediterráneo, que de ahí viene la dieta mediterránea, que ya lo dijo Eric, en el sur de Europa los problemas cardiovasculares son mucho menores comparados con el norte de Europa, por la dieta mediterránea que incluye vino, aceite de oliva, aceituna, etc. Pero el punto importante en dónde está, en saber tomar. Tomar es compartir, es degustar, es tomarse un vino conversadito. No coger la copa y zampársela ahí, páseme la otra, que tengo derecho a 2 hoy. No, conversadito. Así no hace daño. Ni da guayabo o resaca. Perfecto, Enrique. No nos queda mucho tiempo. Aquí hay 2 preguntitas más. Hay una que de pronto me toca a mí, si ustedes me permiten. Están preguntando índice tobillo-brazo. ¿En el numerador se coloca la cifra o del tobillo? La verdad no entiendo muy bien la pregunta, pero pues es la división de la presión sistólica de la pierna, de una de las arterias de la pierna, que puede ser la tibial posterior, por la presión sistólica del brazo. Se divide y tiene que dar un número. Ese número no puede ser mayor a 1, o puede ser mayor a 1, 1.1, o puede ser menor de 1
índice. Doctor Ulloa, lo que pregunto es como ese índice en el numerador se coloca la cifra del tobillo y en el denominador la cifra del brazo, o a la Sí. inversa. No, usted simplemente divida el primero, el del tobillo, el índice del tobillo, por la braquial. Divídala y ahí nos da 1 o 1 por encima de 1 o 0,9. Dividir la cifra, el numerador. Ok, vamos a seguir. Enrique o Eric, ¿tienen algo más que decirnos? Yo creo que hay muchas preguntas. Las vamos a pasar por la parte interna, con los correos de ustedes para que, como siempre, los pacientes les hagan las preguntas al doctor Eric y a Enrique, al doctor Melgarejo, que le hagan las preguntas que sean necesarias. Desafortunadamente, como en todo, la charla está excelente. De verdad que muchísimas gracias al doctor Enrique, muchísimas gracias al doctor Eric, son sensacionales de verdad. Desafortunadísimamente nos toca irnos. Yo creo, Enrique, tú que coordinas toda esta parte tan interesante, verás si nos extendemos con Eric en una próxima reunión o no. Doctor Eric, yo quisiera hacerle una última pregunta. Yo soy médico acá del Caquetá. Yo quisiera hacerle una última pregunta al doctor Eric. Doctor Eric, la prueba del diapasón para buscar neuropatías, ¿hay algunas cifras o tablas que nos vayan indicando pre-neuropatía, neuropatía? ¿Sí? ¿Hay alguna? No, es una prueba, espera un momentico, le muestro. Esto es en vivo y en directo. La única cifra para tener en cuenta es que esté en 126, 118, que esa es la frecuencia de vibración. Este es el diapasón. Y entonces, lo importante es que el paciente sepa qué se le pregunta, porque a veces usted se lo coloca, el paciente piensa que le está preguntando que si siente el frío. No, uno lo pone a vibrar y le dice, ¿siente un motor prendido? Y le prueba con y sin vibración varias veces para que el paciente realmente entienda la pregunta. La pregunta es que diga si está vibrando o no está vibrando. Cuando ya sabe el paciente, generalmente lo hace uno poniéndose en la mano, que pierde mucho más tarde la vibración. Entonces usted se lo coloca en el maléolo. Y si en el maléolo bien... ¿Qué es maléolo? ¿Qué es maléolo? En el carcañán, en el tobillo, en la prominencia ósea del tobillo. Y si ahí está bien, generalmente pasa uno al dedo, donde está el juanete, y si ahí está bien, generalmente pasa a la base del dedo más grande. Y si el paciente lo percibe ahí, esa parte de la sensibilidad vibratoria se dice que es satisfactoria. El diabético en la parte sensorial hace la neuropatía que se llama embota. ¿Qué quiere decir? Es, haga de cuenta, hasta cierto punto de la pierna o del pie o del muslo, como si marcaran una raya en los dos lados al tiempo, deja de sentir. Una prueba es esa y la otra prueba es con un nylon que tiene 10 gramos y uno simplemente le dice que diga cuando lo toca y uno hace, a veces vacila y no toca para que el paciente esté concentrado. Cuando ya está seguro que está entendiendo, entonces finalmente hay 5 puntos estudiados en el pie y con eso se sabe si tiene neuropatía o no. Es un examen sencillo que debe hacerse mínimo una vez al año. Si hay dudas, se debe pedir una electromiografía y velocidades de conducción nerviosa. Usted en el Caquetá con uno de estos y con monofilamento, que si no lo tiene, coge un pedacito de nylon y lo hace, con eso se bandean el 99% de los casos, doctor. Bueno, ya para terminar, Eric, una última pregunta. Los cardiólogos estamos cada vez más recomendando, y con base en guías, que idealmente el enfermo hipertenso debe tener su tensiómetro en la casa, que le sirve a él y de paso a toda la familia, ¿no? ¿Tú qué opinas de glucómetros para diabéticos? Por supuesto, lo debe tener todo diabético, pero es mandatorio en los que tengan insulina. Manejar insulina sin glucómetro es como manejar un Transmilenio sin mirar. No solamente por la salud del propio paciente, sino porque, por ejemplo, si una persona tiene insulina, se va a manejar,
puede matar a alguien porque en un momento a otro pierde la conciencia y mató un poco de personas. Es muy peligroso manejar insulina sin glucometría. Igual que los tensiómetros hay que saber usarlos. En el caso del glucómetro hay que tenerlos calibrados. En el caso del glucómetro debe saberse que no se hace la glucometría en el pulpejo porque duele, sino en el ladito. Hoy en día tenemos un sistema mucho mejor que es un parchecito que se coloca aquí y se le acerca al celular o un aparatito que hay 4 veces al día y le da a uno la línea continua y en cualquier momento puede saber cuánto tiene. Hay progresos increíbles en la diabetes, así que yo los invito a que busquen estar mejor porque hay mucho y Colombia tiene prácticamente toda la tecnología que hay. Bueno, Jorge, entonces tú despides. Enrique, gracias. Yo quiero pedirles que si ustedes dos son tan amables y escriben en el chat en este momento sus datos. Por hoy tuvimos un problema que yo te lo expliqué, Enrique, no pudimos poner en la parte final los correos de ustedes o los datos de ustedes, pero les pido el favor que para sus pacientes y para la gente que está preguntando, en el chat general, si son tan amables, ponen tanto Eric como tú nuevamente las direcciones o los correos de dónde los pueden llamar, dónde les pueden escribir. Me resta, gracias por haberme dado la oportunidad, Enrique, también la palabra. Muchísimas gracias. Agradecerle al doctor Eric, que cada vez es una caja de música cuando usted habla. Lo del vino nos lo había contado ya en alguna oportunidad en Huasca, ¿recuerdas, Eric? Sí, y yo me había quedado con la duda de ahí para acá, aprendí a decirle a los pacientes lo que tú estás diciendo. Esta noche había quedado yo de introducir en la reunión una de las famosas canciones de Enrique en órgano. Será para la próxima, Enrique. Hoy hubo algunos problemillas y no pudimos contarle a todos nuestros pacientes la forma en que digitas ese órgano y las canciones tan románticas y melodiosas con que tú nos acompañas. Le juro y le prometo que de aquí en adelante las seguimos abriendo con tu música. Y a Eric, Debería muchísimas abrir el gracias. programa con música. Sí, lo vamos a abrir con música. Y Eric, si no te aburriste con nosotros hoy, te esperamos 1,000 veces. Y si Enrique no dice lo contrario, pues no sé. Pero creo que Enrique no va a decir lo contrario. Porque Claro que sí. nos Con mucho hiciste gusto. la noche. Si quiere, podemos hacer un siguiente programa en un tiempo prudencial. Ahorita estamos haciendo un barrido de lo que son factores de riesgo. Ya hemos hablado de hipertensión, hemos hablado de otros temas, hoy fue diabetes, el próximo aún con Jorge no lo hemos definido. Dentro de 15 días, los viernes 6 de la tarde, tendremos para ustedes un factor de riesgo por un especialista nacional o extranjero, el pasado fue argentino, como recordarán, y a que nos ayude más que todo a ustedes, a que nos entiendan la función que tenemos los médicos, que es protegerlos a ustedes. Pero si ustedes no se protegen, perdemos el tiempo. Esto es un trabajo en equipo. Por eso queremos que ustedes también se empoderen y, como ya dije hace un momento, tomen la cultura del autocuidado. Que si ustedes no se cuidan, ¿quién más los va a cuidar? Y si ustedes no se cuidan, si las mujeres no se cuidan, ¿quién nos cuida a nosotros después? De acuerdo. Voy a enseñarle una última cosa a todos. Sí, Eric. Para manejar la diabetes hay que saber cuáles son los números mágicos. Hemoglobina debajo de 7, LDL debajo de 70 o de 50, tensión arterial 130-70 y cintura debajo de 90 a los hombres y debajo de 80 a las mujeres. El gerente de lograr esos números es cada paciente. Nosotros solo somos asesores, pero cada uno debe tomar el poder y controlarse a través de tomar decisiones inteligentes, hacer ejercicio todos los días, hacer la dieta, cumplir con sus tratamientos y buscar todos los días ser feliz. Eso también es muy importante. Perdón, doctor, es que Muchas gracias, doctor. una Eric, yo consulta. como médico de acá del Caquetá, es muy importante que nosotros tengamos esas bases muy precisas para nuestros pacientes. Yo le agradezco mucho al doctor Eric. Yo quisiera saber su correo para yo como médico atreverme por WhatsApp a hacerles algunas consultas. Ahí ya lo escribí, doctor. Nuevamente, Enrique, un abrazo grande, Eric, un abrazo grande a nuestros queridos pacientes. Bueno, estaremos con ustedes cada 15 días, los viernes.
preparándonos en lo que estaba diciendo el doctor Melgarejo, en toda la que es la patología vascular, endocrinológica o de diabetes, de todas las alteraciones que puedan presentarse en extremidades, en cerebro. Ahí vamos a seguir con ustedes complaciendo los días viernes cada 15 días, o no complaciéndolos, sino departiendo la educación que siempre hemos tenido olvidado al paciente y que ahora no lo estamos olvidando en ningún momento, ni lo vamos a seguir olvidando. Enrique, no sé qué quieras decir tú y Eric para despedirnos de nuestros pacientes. Qué pena, una consulta, solamente es que no se sabe, no se puede identificar en dónde se puede ver las futuras charlas que ustedes vayan a dar. No sé si hay un link o algo que ustedes quieran compartir tal vez a manera de retroalimentación. Si hay algún lugar donde dentro de 15 días las personas puedan entrar o puedan recibir o puedan ver el link para participar. Nada más eso. Jorge, Gracias. ¿cómo es la mecánica, Jorge? ¿Se manda por WhatsApp y se manda por Se Facebook? manda ¿no? por WhatsApp, se manda por redes sociales, se manda. Nosotros tenemos hoy un listado de pacientes, les vamos a mandar y les vamos a estar informando. Y lo mismo el doctor Hernández, si quiere informarle a sus pacientes, Enrique, desde luego, yo desde luego lo haré, estaremos pendientes. La idea es que es el primero y único programa que llevamos haciéndolo ya más o menos a unos 4 meses y medio para el paciente, educación al paciente. Entonces los esperamos con los brazos abiertos, les deseamos lo mejor y que todos la pasemos muy bien. Eric, nuevamente gracias. Enrique, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Y una copa de vino, no más que una copa de vino. Y eso aprendí hoy.